Este no es un podcast solo sobre comida. Tampoco lo es solo del peso. Es un podcast sobre las historias que construyeron ese cuerpo. Bienvenidos a los kilos que supimos conseguir. Durante años nos dijeron que el peso corporal lo era todo. Después nos dijeron que no importa en absoluto. Pero entre la cultura de la dieta y la aceptación corporal hay matices. ¿Qué significa realmente que el peso importa? ¿Hablamos de estética o de salud? En este episodio ponemos sobre la mesa las tensiones entre los riesgos reales del exceso de grasa corporal y la presión social por ser delgados. Y hablamos de algo que va más allá de la balanza: composición corporal, masa muscular y cuidado a largo plazo. Nos enfrentamos quizás al episodio más picante, ¿no? O que creemos que puede resonar más. Sí, es el que a nosotras, al preparar todo esto, nos inquietó más. Hay un momento donde hay muchas voces, que está bueno, siempre la pluralidad me parece que nos hace repensar, pero al mismo tiempo pasa que siento que se hizo como algo raro contra quienes quieren hacer algo distinto. Te lo paso en otros términos. Una vez estaba en la consulta y una señora me dice: es que yo quiero bajar de peso, pero viste que no se puede decir. Y a mí me sorprendió, le digo: ¿por qué no se puede decir? Y no, me dice, porque bueno, está esta cuestión de aceptarse como uno es. Y ahí empecé a dimensionar esta tensión que hay entre: está buenísimo entender que el cuerpo cambia, está buenísimo empezar a entender que a veces el cuerpo no es una masa uniforme, sino que tiene músculo, grasa, hueso, agua, y que hoy tenemos el conocimiento para decir: no es descender de peso a cualquier precio tampoco, a un precio que nos dañe, que nos quite músculo. Pero también decir, ¿por qué ahora uno sintiera, o hay personas que sienten, que está mal bajar de peso? Que se sienten juzgadas. Hablo en general en femenino porque muchas veces, o la mayoría de mis pacientes son mujeres. Y encontré acá ahora este discurso que está buenísimo de: che, no hay una sola belleza, hay distintos cuerpos, los cuerpos cambian. Y bueno, ¿cómo encontramos un lugar en el medio de todo esto, de querer adelgazarse y sentirse juzgados, y también que conviva con bajar la exigencia de alcanzar un ideal que quizás no existe, ¿no? Sí, quizá es desde lo psicológico correrse del péndulo de oscilar entre la idealización y el amor y el odio. Hay matices, como propusimos hace un ratito. Dependiendo de la época, se ha idealizado la gordura, y en los últimos tiempos se idealizó mucho la delgadez, pero creo que habla de cómo solemos simplificar, no como lo decíamos en el capítulo anterior, no me refiero a esa simplificación, me refiero a cuando hacemos de algo complejo y que requiere de reflexión algo extremadamente burdo. No es para con todo en la vida, no se trata de o amar u odiar. Se trata de preguntarse: ¿qué me pasa con eso que amé y que ahora quizá me desilusionó? Bueno, ¿qué significa esta desilusión? ¿A qué te referías? ¿Que el cuerpo cambia? A que el cuerpo cambia, no, y a que desde lo cultural lo llevé a lo subjetivo, pero primero, como profundicemos en esto que abriste vos de lo más social. Cuando una persona te dice que no se anima a compartir que está haciendo una dieta para adelgazar. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, hasta hace poco tiempo, el cuerpo ideal era el cuerpo delgado. Sí. Y se odiaba a lo gordo. Ahora se tiene que idealizar lo gordo y odiar lo flaco. A ese péndulo me refiero. Sí, es como que siempre hay una dicotomía que no hay un diálogo, es como que
Sí, y además es buscar una perfección, o sea, es buscar un ideal, es psicológicamente perturbador desidealizar. Pensá en cuando te enamorás, idealizás a la persona de la cual te enamoraste y después te encontrás con la persona real, de carne y hueso, con las cosas que le pasan. Ahí lo que primero aparece es una especie de odio de, che, me vendieron gato por liebre, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto que está pasando? Y en realidad ahí empieza el verdadero desafío del amor, de ver si eso que uno idealizó tiene más que ver con lo que uno proyectó en el otro o con quién es el otro realmente. Y si es lo que realmente es el otro, entender que el otro es más cosas además de eso de lo cual uno se enamoró y ver qué se hace con eso, cómo se construye un vínculo abrazando esas cosas difíciles también. Si reducimos el cuerpo a si es delgado o a si es obeso, no permitimos todas las preguntas que venimos formulando en los últimos capítulos de, bueno, ¿qué es lo que hace que yo sea flaca? Me identifiqué con mi mamá que era súper delgada, o mi mamá me dijo toda la vida que yo tenía que ser flaca, entonces ahora odio lo flaco y quiero comer lo que se me canta la gana sin cuestionarme nada, como una especie de respuesta oposicionista a ese mandato de cómo yo debía ser, porque ese era el ideal que se manejaba dentro de mi núcleo familiar. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Además, después retomemos el hilo, pero se ve mucho. Yo no tengo los términos psicológicos, pero lo voy a decir así a lo cavernícola casi. Estas hijas de madres que han sido sumamente intensas y exigentes en relación al cuerpo de esas hijas, que la interpretación que le doy yo es que como que su única liberación y rebeldía es decirle, ¿sabes qué, mamá? Soy gorda. ¿Vos querés que yo sea flaca? O sea, sí, es una actitud adolescente. La adolescente... Sí, pero no a nivel consciente, ¿no? Es como el único recurso que encuentra para poder defender. Es una defensa. Es como una me defensa. Defiendo de esa madre internalizada, además, porque la madre quizá desde el punto de vista biológico muere, y sin embargo ese mandato queda en la cabeza de la persona hasta que la persona toma la decisión de cuestionarse eso desde otro lugar. Además que no sea amor u odio, que sea, bueno, mi mamá me enseñó esto, fue lo que ella comprendió, entendió, lo tomo o lo dejo, y si lo dejo hago un duelo. Y lo trabajo. Es increíble y es para, Dios mediante, una segunda temporada, el rol de las madres, que muchas, yo supongo presas de su época también, te cuentan muchísimas mujeres que quizás a los 5 años fueron a la primera nutricionista o a los 10, y no la nutrición como la vemos ahora, que es mucho más integral, sino una nutrición súper restrictiva. Pero volviendo al eje... Sí, en función, volvemos a los valores culturales de esa época. Sí, hay que todo entenderlo en contexto también. Pero volviendo al eje, hay ahora un lema que dice, ser flaco no es sinónimo de ser saludable. Lo cual es cierto. Pero sí sabemos que tener sobrepeso y tener obesidad es francamente un gran factor de riesgo que es innegable para desarrollar muchísimas enfermedades. Y que yo entiendo... Cuando hay mucha grasa corporal, la persona es más propensa a enfermarse. Sí, porque la grasa es inflamatoria, es un órgano activo, no es secreta sustancias, no es algo inerte. Y entonces, produce cosas adentro del organismo. Produce citoquinas inflamatorias, entre otras cosas. Entonces eso te predispone a un espectro muy grande de enfermedades que serían prevenibles, que cuando además se cruzan con el sedentarismo, el estrés, la falta de vitamina D, una microbiota pobre, porque bueno, ya empiezan a haber otros protagonistas que también hemos desarrollado. Hemos desarrollado, y hay elementos que a veces no dependen de nosotros. Los microplásticos, por ejemplo, que estamos encontrando en las arterias de las personas. Sí. Pero sí tener en claro que es un factor de riesgo. Yo creo que hay una muy buena voluntad en la divulgación a veces de contenidos de aceptación. Que están muy bien. Pero yo también recibo adolescentes... Porque además, supongamos que... Perdón, que te interrumpe, sí. Que no menstruan. Y te dicen, pero lo que pasa es que yo quiero valer por mí misma y mi peso no importa, pero dejaste de menstruar. Eso significa algo. Eso claramente. Sí, porque cuando se de explicarles a ellas, digo, esto significa algo. Entonces, ¿qué hacemos también con estos discursos que cuando uno los pone también en la mesa, en el tapete, te dicen gordofóbico? Entonces, se está haciendo a veces hasta difícil dialogar y Mira, es que no se puede cambiar
lo difícil, se me llenó la cabeza de ventanitas. Lo primero que se me apareció mientras te escuchaba es que no se puede cambiar lo que se odia. Si yo odio algo en mí, si rechazo algo en mí, no lo voy a poder transformar. Yo tenía un profesor de meditación hace muchísimos años que cuando empezaba la meditación decía, conecto con lo que siento, con lo que me está pasando, y al ojo lo placentero, y no decía lo malo y lo difícil. No lo juzgaba. No hay un odio para con eso que me es difícil de transitar. Si yo me encuentro con que mi gordura me significa un rechazo hacia mí mismo, me va a ser imposible ayudarme a adelgazar. Y muchas veces ese supuesto amor, esa exigencia de que el otro me ame como soy, no es tanto que la persona realmente se ama, sino que está pidiendo de la afuera ese amor que no se sabe dar a sí misma esa persona. En el capítulo que viene vamos a hablar de la mirada del otro, ¿no? Pero qué importante. Sí. Le damos lugar en el siguiente episodio. Pero entonces esa gordura, si es porque el otro, bueno, esto como decías vos recién lo vamos a desarrollar, más en el próximo capítulo, pero si esa gordura tiene que ver con que yo proyecto que el otro no me va a querer porque soy gordo y yo me quiero en función de si el otro me quiere o no, jamás le voy a poder dar a esa gordura el sentido que realmente tiene en relación a mi historia, a por qué comí lo que comí, a qué tapé mientras comía. ¿Puedo o no dejar de comer lo que me hace daño? Bueno, todo lo que ya hemos venido desarrollando en capítulos anteriores, no me quiero extender mucho, pero digamos, la pregunta desaparece si hay un juicio. Y la pregunta es el camino para sanar. Preguntarme, ¿qué me significa esto a mí? Porque si la persona... A ver, volviendo a, que no, a los matices, a que no se trata ni de ser gordo ni de ser delgado, sino de encontrar un peso adecuado para uno, yo voy a encontrar ese peso adecuado si me permito la pregunta de cómo me siento bien yo, más allá de la mirada del otro, y habiendo respetado y amado lo que supe construir hasta ese momento. Sí, a mí también se me abren muchas ventanitas. En esto de, bueno, primero aceptarme, quererme para empezar a construir. Y no puedo dejar de siempre remitir un poco a lo mismo. Yo siento que necesitamos empezar a mirar la obesidad desde otro lugar, empezar a mirarlo como un síntoma más que como una enfermedad. Si bien la OMS hoy dice que es una enfermedad, yo creo que es también un camino fácil, porque de algún modo socialmente etiquetamos a gente como obeso o gorda y bueno, es casi incuestionable. En cambio, cuando vos decís, che, es un síntoma, sí, un síntoma de cómo vivo, qué me atraviesa, qué afectos estoy, digamos, expresando o gestionando a través de la comida, ahí el juego se abre de otro lado. Porque también es funcional decir que es una enfermedad que necesita curarse con un medicamento. Y el rol de la balanza en esto de que también es una nueva onda, decir que el peso no importa. Y yo no peso a mis pacientes porque hay cosas que son parte del proceso, que suman a calidad de vida, como el digerir mejor, no vivir con acidez, como dormir mejor. Son todas cosas que se van conquistando cuando uno va recorriendo todos los ítems. Pero cuidado, porque en esto de que el peso no importa y si vos estás bien, no pasa nada. Porque hay una cuestión hasta mecánica. Entonces vos tenés unas rodillas que sufren cierto peso, un corazón que tiene que bombear más peso, tenés un sistema cardiovascular que es más vulnerable, nombré el corazón, pero también pensaba en la hipertensión. Entonces hay que tener presente que hay una ventana donde quizás vos no tenés nada. ¿Sí? La famosa obesidad preclínica que salió como categoría el año pasado. Okay, pero que propicia que si vos no te cuidás, vas a empezar a desencadenar un montón de... Exacto. Entonces, si bien está bueno salir de la mirada pesocentrista
y esta cuestión que hoy está mucho en las redes de si sos sana, no tenés diabetes, no tenés hipertensión, no te duele nada, no deja de ser un cuestionamiento social y de opresión. También es importante saber de esto de que los laboratorios no te dan mal por ahora. Sí, que la salud es algo que se construye a largo plazo. Y hay una cuestión bioquímica inflamatoria, esto que te decía, y hay una cuestión que con los años, que a veces yo cuando voy a decir algo terriblemente cuestionable, pero en esto que las redes permiten que todos hablemos, a veces uno escucha colegas que son muy jovencitas. Entonces quizás no tienen mucho tiempo de experiencia. Y la experiencia te da haber prestado oído y haber escuchado historias. Y algo que pasa, por ejemplo, es que cuando se te cruzan la obesidad y la menopausia, por ejemplo, puedes tener incontinencia urinaria. Entonces, si vos fuiste alguien que cargó hace 30 años 50 kilos de más, ese piso pélvico no va a ser el mismo. Y vas a tener incontinencia urinaria, te vas a hacer pis de a chorritos. ¿Es condición? No, porque seguramente hay un montón de gente que no lo atraviesa. Pero ¿qué es más frecuente verlo en gente que ha tenido obesidad toda su vida o muchos años? Sí. ¿Es más frecuente artrosis de rodilla en personas obesas? Sí. Demostrado científicamente. Entonces, sí, creo que lo que estás comunicando muy contundentemente con todos los ejemplos de efectos orgánicos que puede desencadenar el exceso de grasa corporal es que más allá, o sea, nuestra propuesta es la de que más allá del peso está, a ver, lo voy a reformular, porque si no lo voy a decir demasiado difícil. No nos estamos refiriendo, si bien es picante hoy en día decir estar gordo no es bueno, no estamos en realidad refiriéndonos a ser gordo o a ser flaco. Lo que estamos diciendo es la grasa en exceso es tóxica para la salud. Y esto es algo que no depende de la opinión. No es una cuestión de opinión, es una cuestión biológica, empírica. No te asigna un valor como persona. Científicamente comprobada. Porque yo lo he escuchado también y lo he debatido. Pero la palabra gordo es como pesada para la conciencia. Sí, pero también llega un momento que es hasta difícil hablar, porque entonces no se puede decir gordo, no se puede decir talla grande, o sea, empezamos a girar en un círculo donde a veces es muy... Mira, yo hacía grupos para bajar de peso, ¿sí? Hasta que una colega mía que tiene una mirada muy inclusiva me dice, Virginia, no podés decir esto de grupos para bajar de peso. Okay. Bueno, lo de la mirada inclusiva, o sea, ese rótulo es para cuestionar también. Entonces le pongo, grupos para normalizar el peso. Y me dice, no, porque entonces que los otros son anormales. O sea, llega un momento en donde es muy difícil hablar y nos terminamos yendo... Porque todo ofende, ese es el tema. Todo ofende también. Todo ofende. Sí. Sí, pero ¿por qué todo ofende? Porque nadie quiere cuestionarse nada. Porque, vuelvo a lo que explicaba hace un rato, si o vos o yo tenemos la fórmula de lo ideal, cualquier observación que no condiga de tu parte a mi persona, que no condiga con lo que yo autopercibo de quién soy, otra palabra que está muy de moda, entonces me voy a ofender y me voy a enojar y te voy a odiar porque no estás confirmando lo que vos crees de vos mismo. Ajá. Entonces, desde lo biológico, lo que vos estás diciendo desde un punto de vista muy concreto, además, está demostrado que el exceso de grasa corporal conduce a enfermedades graves, que deterioran mucho la calidad de vida. Sí. Morir nos vamos a morir todos. El asunto es cómo lleguemos a esa vejez o cómo sintamos nuestro cuerpo en la medida en la que va envejeciendo. Sí, lo que ¿cuánto uno podemos habla, disfrutar de nuestra vida? la funcionalidad. La funcionalidad, sí. Cuanto más músculo, porque hay otra, por ahí cuestiones son medio técnicas, pero hoy se habla de la obesidad sarcopénica. ¿Qué es? Bueno, una persona obesa que no tiene músculo, que quizás esto que decimos de la masa muscular, de hacer ejercicio, si vos de pronto se te fue la vida trabajando online, quizás a veces yo digo que es un problema filosófico porque creo que mucha gente trabaja demasiado para conseguir cosas que no necesita, para otro episodio.
Estamos viendo que hay gente que tiene muy, muy poca masa muscular. Entonces, hoy que tenés 20, 30 no te pasa nada. Pero después de los 40 lo vas a empezar a sentir. Sí, porque hay un deterioro natural. Hoy lo biológico está muy bastardeado. O sea, la mirada biologicista, desde la psicología, por ejemplo, es casi... está mal, no sé, esto, ¿no? Es como que produce hate dentro del círculo del psicólogo, o sea, dentro del mundo de la psicología, profundizar en los costos de lo biológico ante conductas autodestructivas está mal visto, porque no se trata de es como que lo biológico perdió su valor, no sabría bien por qué, pero como que desde lo epistemológico, perdón por la palabra difícil, pero vendría a ser lo que funda un poco la cultura, los cánones, los dogmas, las creencias que van como tejiendo la cultura de cada época, ¿no? Hoy el constructivismo social plantea que todo tiene que ver con cómo se lo piensa, desde lo simbólico. Y yo me dedico a lo simbólico, no es que yo no le dé valor a lo simbólico, pero me parece que a veces, por creer que todo tiene que ver con lo que uno piensa o con cómo uno lo siente, se desvirtúa que también somos sujetos biológicos y que va a tener un costo sobre nuestra calidad de vida el no cuidarnos. Porque si lo pensás así como muy objetivamente, lo que vos estás diciendo está clarísimo, es irrefutable. No se presta al debate. No se presta al debate el que si vos no te cuidás, si sumás masa corporal indiscriminadamente siempre y no te cuidas nunca con lo que comes, después vas a sufrir más. ¿Quién lo puede cuestionar? O sea, es así. ¿Se entiende? Ahora, entiendo que a eso se le acopla un juicio de valor desde lo simbólico, desde lo psicológico, y desde lo cultural, y desde lo social, y desde un montón de ciencias que estudian lo social, al sujeto más allá de lo biológico, que hacen que ser gordo no signifique solamente que estás excedido de grasa corporal, significa que, como que hay, por eso digo que la palabra remite a un montón de representaciones y de significaciones que van más allá de lo que vos acabas de explicar. Y que por eso es tan difícil hoy en día explicar esto que estás diciendo vos, porque a lo otro se le da más importancia. Como, me estás rechazando porque me decís gordo. No te estoy diciendo que sos gordo, no estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor acerca de tu condición. Lo que estoy diciendo es que si vos no te vas a cuidar, de acá a 15 años vas a estar bastante enfermo. Sí es cierto, porque Nobleza Oliva... Y lo mismo con la delgadez extrema. Sí, también. Que la obesidad, yo considero, al menos desde mi perspectiva, no es solo una problemática individual, sino que es colectiva, porque difícilmente uno puede hacer buenas elecciones alimentarias si tenés que tener 2 trabajos. Sí, yo recuerdo a una paciente que le dije una vez, ¿y por qué no salís a caminar cuando volvés de trabajar? Y me dice, no, Virginia, porque yo trabajo en capital, vivo en provincia, para cuando llego, no sé, eran ponerle las 9 de la noche en invierno, era imposible. Entonces, por una cuestión de seguridad y demás, ¿no? Entonces es cierto que uno está alojado en un contexto donde claramente necesitamos políticas públicas que hagan que las escuelas sean entornos escolares seguros. Vos pensás que, no me acuerdo el porcentaje, pero gran parte de las escuelas no tienen agua potable, por ejemplo. Entonces los chicos con qué se hidratan. Gran parte de los individuos no pueden acceder a alimentos de calidad. Entonces es más barato vivir arroz que hacerme tal vez una palta. O sea, por los 1.700 pesos de la palta que comí ayer, tal vez yo me compro un paquete de arroz. Entonces todas esas cosas son innegables y por eso debemos entender que la salud es compleja, no somos negacionistas. Es muy compleja. Pero sí creo que es necesario también salir de esa cuestión de que no importa. El peso sí importa y que hay que, dentro de lo que... Y como decíamos en alguna otra oportunidad, con los recursos que sí cuento... Exacto, eso quería decir. ¿Cómo me puedo cuidar? Sí. ¿Cómo me puedo ayudar a encontrar un peso que mi nutricionista
y mi médico me digan, me sirve y me es óptimo para envejecer de la mejor forma posible. Pudiendo usar mi cuerpo, pudiéndome desplazar, pudiendo hacer algún tipo de actividad física que me interese hacer, pudiendo alzar a mis nietos, pudiendo, no sé, disfrutar de la vida, ¿no? Moverse. Un cuerpo que no te rompa y un cuerpo fuerte. Sí.